Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films, donde contamos con un invitado de honor, una persona muy querida, un gran profesor, académico, cineasta y mucho más. Quédense unos momentos, por favor, con nosotros para conocer de cerca, aunque sea por un instante, al profesor Juan Mora. Gracias. Bienvenidos aquí en la Escuela de los Hermanos Lumière. Sentimos que estamos en clase una vez más con un profesor pues muy querido para nosotros, el querido Juan Mora Catlett, con quien tuvimos el gusto de ser sus alumnos en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y por suerte seguimos siendo sus alumnos por medio de sus libros, que son excelentes. Y de hecho, aquí hay algo de curioso en el hecho de que el tema de las entrevistas pues es algo que compartimos, algo con lo que me quiero yo identificar con usted. Por supuesto que los entrevistados que leemos en sus libros pues son muchos de la crema innata de la cinematografía internacional, ¿no? Grandes, grandes nombres con los que usted ha conversado, que nos presenta en forma de libro pues mucha sabiduría cinematográfica, una gran experiencia por parte de usted y de sus entrevistados. ¿Cómo empieza uno a entrevistar al legendario profesor Juan Mora? Tantas cosas podríamos hablar, podríamos empezar de adelante hacia atrás, Pues como quieras, a ver. porque pasó algo muy importante en estos días, algo muy destacable, que la UNAM lo nombra a usted profesor emérito de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que es el primer profesor del CUEC y ahora ENAC en tener esa condición. Es algo pues muy destacable, muy importante, nada fortuito, algo es una vida dedicada a la enseñanza, a la investigación. Entonces, ¿cómo está usted en estos momentos? ¿Qué nos quiere comentar un poquito de este suceso que es pues noticioso, ¿no? Digamos. Pues muy contento. Me puse a ver con inteligencia artificial en cuántos profesores eméritos hay en la UNAM Ujú. desde que se fundó y cuántos en el área de arte. Hay entre 200 y 300 han sido nombrados eméritos y dentro del área de arte creo que hay menos de 10. Ok. Entonces me llama mucho la atención cómo es una especie de lucha que hay que hacer dentro de la misma universidad para el reconocimiento del valor de las artes, ¿no? Ujú. Yo creo que pues prácticamente desde la ilustración, el paradigma de todo se volvieron las matemáticas, ¿no? Decían, bueno, todas las ciencias en el fondo son matemáticas, la naturaleza, el lenguaje de las matemáticas, la relación entre el ser humano y el mundo que lo rodea son las matemáticas, hasta que la física contemporánea lo desmintió. Ujú. Realmente no es tan así. Pero esta idea de la matemática, la idea de lo que medible, el contable, es lo que pues predomina mucho en el pensamiento contemporáneo, que realmente es un poco falaz, Ujú. ¿sí? O sea, este asunto del emeritazgo, por ejemplo, se cuantifica. Cuántas publicaciones tiene el profesor, cuántas tesis ha dirigido, cuántas citas aparece su trabajo. Es una manera, pero cuando te ves al campo de las artes no hay posibilidad de cuantificación, ¿sí? Entonces me parece un poquito absurdo lo que pasa en el IMCINE, que cuantifican los guiones para probarlos. Ujú. Les dan puntajes, otra vez la cuestión matemática. Hay cosas que no se pueden cuantificar. Más bien que hay que ver el resultado en la influencia que tienen las artes y las humanidades de la cultura, ¿no? Ujú. Sí, sin cultura, sin artes, no era realmente un ser humano. Sí, mucho se está hablando de que la inteligencia artificial nos va a quitar la chamba a todos, no sé qué, pero la inteligencia artificial no tiene creatividad. O sea, nosotros tenemos realmente dos cerebros, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Generalmente el hemisferio izquierdo es lo que se llama un hemisferio lingüístico,
ahí está toda la información lógica, ahí está el lenguaje, ahí están todas las máquinas automáticas, nos permiten caminar, nos permiten hablar, etcétera. Pero es un hemisferio que vive en el pasado y en el futuro. Y por otro lado tenemos el hemisferio derecho, que es totalmente libre. Allí entran todos los datos de manera desorganizada y ahí es donde se da la creatividad. La inteligencia artificial no tiene hemisferio derecho, Okay. es solamente matemática. ¿Sí? Ujú, ujú. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante un cambio de paradigma de la manera como se evalúan o se valoran las cosas, ¿no? Ujú, Abandonar esta cuestión totalmente matemática, disque científica, digo disque porque ya la física ha demostrado que no es así, ujú, ujú. y empezar a encontrar otro tipo de paradigmas, ¿no? ¿Cuál es el efecto que una obra de arte causa en un espectador o en un público? Eso no es medible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es básicamente, tiene que ver mucho con las emociones, con la reflexión. Sí, decía Elia Kazan, no Elia Kazan, perdón, bueno, un cineasta importante decía, una película es buena si te divierte, Mm. una película es mejor si te enseña algo, una película es maravillosa si te cambia la vida de alguna manera. ¿Sí? Y eso yo creo se puede ampliar a todo tipo de expresión artística. ¿Sí? Lo que importa no es tanto la historia que cuentas o la forma de la escultura o los valores plásticos de un grabado, sino la vivencia humana que está siendo transmitida. O sea, a la gente normalmente, ¿qué es lo que distingue a un artista? Pues todos tenemos vivencias, pero no todos sabemos cómo expresarlas. Y el artista te da esa vía. ¿Sí? La obra de arte es eso, es un vehículo para que cualquier persona exprese esa vivencia, la comprenda, reflexione sobre ella, le ayude en cierta manera a seguir su camino vital, ¿no? Y creo que ya hablé mucho. No, no, al contrario. Ya me puse a dar clase, no, perdón. Es Sidney Lumet el que lo dijo, un librito que se llama Cómo se hacen las películas, ¿no? Estoy Ujú. contento de ser uno de los 10, Uno de los 10. y con el deseo que haya mucho más, ¿no? Porque en la universidad hay mucha gente muy valiosa Ujú, en el campo de las artes. claro. Mm. Wow, increíble. No sé, me hizo pensar que, bueno, el sistema gringo del cine, Hollywood, el capitalismo, cuantifica luego el impacto de una película por medio de la taquilla. ¿Qué le parece eso a usted? La taquilla, los algoritmos. Ellos tienen sistemas que van siguiendo a los espectadores en tiempo real y ven cuando le cambian de canal, apagan, Claro, estudio de mercado. mueven. Sí, totalmente. Ujú, Y ese tipo de información la convierten en criterios para evaluar qué es lo que exhiben, qué es lo que no exhiben, qué es lo que producen. Entonces el factor humano ahí. ¿Sí? ujú, Entonces la tendencia ha sido la repetición. ujú, Temas o películas que tuvieron un cierto éxito, pues ahí va la número 44, ¿verdad? ujú, ujú, ¿Sí? ujú. De repente tenemos 10 Pinochos, 10 Supermanes, 10 Frankenstein, 10 cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Porque hay esta sensación de que hay que repetir, hay como mucho miedo. Lo que ya funcionó, vamos a repetirlo. Y no Ojalá. funciona Ujú, necesariamente. claro. ¿Sí? Son como dicen, pues cuestiones, una gran explosión, se acabó, ya nadie se acuerda. Ujú, ¿Sí? Se ujú, olvida muy rápidamente. Y la obra que permanece es aquella que sí surge pues ahora sí que de acá adentro, ¿no? ujú, ¿Sí? Eso era muy interesante al ver estudiar en un país socialista, porque en ese mundo, independiente de sus problemas, ujú, al cine era considerado arte, primero que nada. ujú. Y nos da grandes figuras, ¿sí? Figuras que en Occidente no pudieran haber existido. Yo no me imagino un Tarkovsky iniciando en Occidente con una infancia de Iván o con un Andrei Rublev, Ujú, 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 una Larisa Shepitko, no que sé, un Paradjanov. ujú. Y es como una expresión que se dio entre un medio cultural, que digo puede tener sus problemas, pero que al final de cuentas permitía esa libertad expresiva.
¿sí? No era necesariamente, porque dentro de la industria norteamericana se han creado muchos intentos de sistematización, ¿sí? El famoso libro de Sid Field. Tú pones a leer a Sid Field, que es lo primero que te dice, que él trabajaba en una empresa donde él analizaba guiones. Entonces él hace una especie de síntesis de los puntos que cumplen los guiones que esa empresa producía. Es muy Como si limitado. fueran ranas o si fueran... Sí, bueno, esos puntos, ahora hay que aplicarlos a todos los guiones. Todos los guiones tienen que tener un plot point en tal página. Sí, Digo, sí. esos son los guiones que producía esa compañía, ¿sí? Y que tenían su cierto éxito sobre otros guiones, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo de esos guiones, no? Pues hacer dinero. Si uno tiene otra intención con tu trabajo, ser artístico es cualquiera, que no sea hacerte dinero, o más bien hacer dinero para los dueños de la compañía productora, pues es muy difícil tener acceso dentro de ese sistema. Y en ese mundo desgraciadamente nos tocó vivir. Bueno, es el neoliberalismo, ¿no? Claro, o sea, vivimos en un esquema capitalista donde es difícil que exista una inversión si no hay una posibilidad de recuperación y se entra como en un círculo vicioso, ¿no? Y además dentro de ciertos parámetros, ¿no? Ujú, ujú, Ahorita está en cartelera El Obispo Rojo, un ujú. documental maravilloso sobre el obispo Méndez Arceo, que era un Ok, promotor de la teología de la liberación. sí, sí. ¿Sí? Que era un hombre que se convirtió además de una manera muy clara a defender los principios cristianos esenciales. Ujú, 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 ¿Sí? No ujú, una iglesia al servicio del poder, ujú, sino una iglesia al servicio de los más desfavorecidos. ujú. El documental es maravilloso, yo lo vi en la Cineteca Nacional, sala llena, 3 horas, el público las aguantó perfecto, las disfrutó, al final aplaudió, y así fueron todas las funciones. Bueno, este documental fue rechazado en los festivales. Ujú, ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ni ¿Cuál? hablar de las cadenas comerciales, pues que ni se lo contemplan. Pues no, digo, ¿por qué? Pues porque molesta, pisa algunos callos. ¿Sí? Entonces podemos Mm, ver que los criterios no son nada más de carácter estético. son políticos. Criterios políticos, criterios económicos, hay multitud de criterios para poder. Y eso define el tipo de cine que llega a la gente. Ujú, ¿Sí? Afortunadamente, digo, no todo es negativo, ¿verdad? Gracias a la existencia de los festivales pude yo hacer las entrevistas que comentas, ¿no? sí, Porque como tenían estos invitados especiales, yo decía, bueno, ya está aquí, hay que aprovechar que está aquí. Bueno, pues claro. me aproximaba, oiga, lo puedo entrevistar, sí, no, etcétera. Entonces, gracias a los festivales, sobre todo el de Guadalajara, fue el que Ujú. más me ayudó a encontrarme con estas personalidades, ¿no? Y además fue un proyecto que hice con los alumnos de la escuela en mente. Digo, sí, claro, me interesa ver cómo Werner Herzog Ujú. dirige o filma o prepara, pero que no se quede aquí nada más, ¿no? Claro, claro, Esto es claro. Es que usted para tiene esa todos, ¿no? vocación generosa, ¿no? No sé, no sé si es vocación generosa o qué, pero es lo que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado conmigo, ¿no? ¿Sí? Ujú, Digo, ¿cómo me hubiera gustado a mí una escuela? sí. ¿Sí? Yo estudié en una escuela en Praga, en un momento difícil porque yo había oído de esta escuela en Praga que los miembros de la nueva ola francesa decían que era la mejor escuela de cine del mundo. Afortunadamente logré la beca y antes de ir para allá, ¡pum!, las tropas del Pacto de Varsovia ocupan el país. Salí de mi casa entre los balazos de la toma del casco de Santo Tomás por nuestras queridas Fuerzas Armadas Mm, y llegué a Praga cuando estaban desalojando los tanques rusos de la ciudad Nada que para le, esconderlos alrededor para que no se viera tan fea la invasión, ¿no? nada que le fuera tan ajeno, ¿no? Pues no, digo, así fue el 68, ¿no? Claro, algo internacional. Sí. Entonces llego allá y encuentro una escuela que muchos de los directores checos de la nueva ola, yo los admiraba mucho, Claro. pues ya no daban clases. Ok. Y otros que eran más acordes con el nuevo régimen es lo que daban clases. Pero Mm, lo que fue muy impresionante es que la calidad técnica de la escuela no disminuyó. ¿Sí?
era excelente, lo sigue siendo una excelente escuela desde ese Ujú, punto de vista, ujú. ¿no? Quizá lo que cambió fue esta cuestión de la libertad expresiva. Ujú. Había muchos límites. Pero yo aproveché mucho mi estancia allá y hacía mucho trabajo en la escuela. Si terminaba la escuela me iba a meter a la biblioteca, seguir estudiando. Y todo eso me sirvió de mucho para pensar cómo debe de ser una escuela de cine. Entonces, cuando regreso a México y busco una chamba, digo, para no morirme de hambre, ¿qué hay por ahí? Bueno, me recibe Manuel González Casanova en el CUEC y me dice, bueno, por favor, creo que se empezar a dar clases aquí, que sí, encantado, y me mandó con un grupo muy revolucionario que se llamaba el Grupo Octubre. Sí, sí, sí. Ahí estaba incluso José Woldenberg, era Claro. un alumno del Sí, Grupo sí, sí. Octubre. Sí, sí. Y fue un poco un desencuentro, porque ellos pensaban en un socialismo ideal y yo venía de vivir el socialismo real. Pero en fin, son anécdotas Bueno, el CUEC que chistosas, surge ¿no? como bueno, en un contexto en un espíritu revolucionario, ¿no? Sí, sobre todo después del 68, yo recuerdo, bueno, el CUEC surge como lecciones de cine, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, y poco a poco se va armando una serie de cursos dados por gente muy interesante, ¿no? Yo recuerdo que estaban los tres grandes críticos de la época, ¿no? Ayala Blanco, José de la Colina y García Riera nos daba clase. Increíble. Angélica Ortiz, la productora, nos daba clase de producción. Había un checo, este, Miloš Trinka, sí creo que se llamaba así, que nos daba clase de fotografía, en fin. Pero eran cursos que no estaban como seriados, ¿no? Ujú. Y cuando yo regreso a la escuela, tengo la suerte que cuando cambia el director, entra Rovirosa como director, me pide que sea secretario académico y que armemos un plan de estudios. Y empezamos a tratar de seriar. Entonces formamos un primer año, después donde se quedó el maestro Yoskovich, después armamos un segundo año, un tercer año, y así fuimos construyendo poco a poco la estructura académica de la escuela. Entonces, regresando a las entrevistas, pues es una pequeña contribución a esto, ¿no? Información. Porque en esa época, en los años 70, pues lo que había publicado en español sobre cine era relativamente poco. Ujú. Arrancamos un, un departamento de publicaciones internas, conocida como este, las publicaciones Corsario. Ok. Ok. Imprimimos en mimeógrafo, para no Ujú. pagar derechos, ponemos un letrero que dice material didáctico de uso interno, Ok. porque la ley lo permitía, ¿no? Ok. Sí, las Ese era ediciones el Corsario, disclaimer. sí. Después sacábamos unos pequeños fascículos que eran los pequeños bucaneros, ¿no? Ok. Y así empezamos a traducir y publicar material de apoyo para la enseñanza, ¿no? Ujú. Hubo muchos experimentos, hubo una época de autogobierno dentro de toda la UNAM, ¿no? Ujú. Y después pues fue creciendo el centro hasta convertirse en licenciatura y ahora en Escuela Nacional. Y ya Ah, tenemos hasta bueno, maestría, ahí ya se me fue bien rapidísimo. doctorado. ¿Doctorado no? Sí, ¿Hay un tenemos, doctorado? sí, un Ah, doctorado. bueno, yo no lo sabía todavía. Bueno, nuestro querido Alfonso Ah, Coronel hoy se titula como doctor. por Tiene su parte de la examen ENAC. en ACFAD. En ACFAD, claro, claro. Como la maestría que también Sí, está en sí, sociedad. entre la Facultad de Artes y Diseño y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Ok, ok, ok. Excelente. No, bueno, pero han pasado muchas cosas ahí en Pues sí, en in between. inviten. Claro, el último crecimiento fue muy rápido, ¿no? Sí, De centro universitario a licenciatura, a Escuela Nacional, a maestría. Fue rapidísimo claro. en comparación con Con lo anterior, lo previo, ¿no? lo anterior, La con etapa de CUEC, que la etapa de duró CUEC. décadas, ¿no? Con varias sedes, Pues principalmente Adolfo Prieto 721. sí, sí fueron, ¿qué será? Como, no sé, 40 y tantos, Sí, una cosa así. como 40 años más Sí, o menos, más o ¿no? De menos. CUEC, donde se Ujú. volvió pues una institución legendaria, ¿no? Lo que pasa es que como
no había ningún grado académico. Ujú. La gente no entraba para conseguir un grado académico, Claro, era porque les interesaba el cine. sí, Y como no había un plan subreglamentado, pues se veía todo, se trabajaba 24 horas al día, los 7 días de la semana, había gente que se quedaba a dormir en la escuela. sí, sí, Y eso pues ayudó a que se formaran de una manera muy, muy sólida muchos cineastas de los que ahora están trabajando, ¿no? claro, Sí. claro. Ahora ya con el cambio a una escuela nacional, pues entramos dentro de cierto patrón de la universidad, de cuántas materias, cuántos créditos se pueden dar durante la licenciatura, de ahí pasar a la maestría, y etcétera, ¿no? Una estructura que ya equipara el cine a cualquier otra A materia. cualquier otra escuela. Aunque yo sigo pensando las escuelas de arte deberían tener otro tipo de normatividad, ¿no? De alguna forma buscarla, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó el asunto de las tesis, ¿no? Que una película tenía que ser acompañada por un escrito. Ujú. Yo decía, bueno, a un estudiante de medicina no se le pide que haga una película para acompañar su tesis, ¿verdad? Ya, ya, ya. O de ingeniería, ¿no? Sí, Sí. Y esta cuestión que te decía de la cuantificación, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Porque un director de tesis en filosofía, por ejemplo, es una persona o algunos otros trabajando con un solo alumno, ¿no? En la ENAC, pues son muchos profesores trabajando con el alumno, Sí, ¿sí? un asesor de cada área Un de la asesor película. de guión, un asesor de foto, un asesor de realización, etcétera, ¿no? Claro, claro. Claro, siempre hay como un asesor que, Principal, sí, por que decir. junta todo, ¿no? Que Claro. no es el de realización, pero sí es un trabajo considera como más trabajo en equipo, Eso. ¿sí? Es multidisciplinario finalmente, ¿no? El cine. Multidisciplinario e interdisciplinario, E interdisciplinario, ¿sí? claro, claro. Para ponernos elegantes en el léxico. Los interdisciplinarios eran una parte importante de la carrera en el CUEC. Y usted era una figura, o lo es, pues, una figura fundamental. Todavía están los interdisciplinarios. Sí, 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 sí. Eso surgió porque un profesor de dirección de actores, creo que fue Cermeño, quería grabar uno de los ejercicios. Ujú. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué se va a limitar a dirección de actores? Si filmamos un ejercicio, pues ahí va a haber producción, va a haber guión, va a haber cámara, va a haber sonido, va a haber Todo. edición, todo. Entonces más bien hagamos un ejercicio conjunto, donde se compruebe el aprendizaje hasta ese momento, que era más o menos en el segundo año. Ujú. Quinto semestre, creo, ¿no? Sí, Sí, sí. más o menos. Entonces le pidió a los profesores de guión que escribieran un guión tipo Ujú. que pudiera ser filmado de diversas maneras, ¿no? Diversos sistemas de rodaje. Y creo que fue un buen descubrimiento, Sí, ¿cómo porque no? por un lado los alumnos entraban con una actitud un poquito, yo soy, yo soy director, y salían muy humildes. Ok, no, pues entonces sirvió un montón. Y muchos encontraban cuál era su verdadera vocación. Claro. Recuerdo una chava que quería ser directora y terminó como directora de arte y le encanta hacer arte, ¿no? Otros que querían ser fotógrafos descubrieron que más bien les gustaba la producción y así fue pues una Un buena, experimento sí, que cuajó, ¿no? Algo sí muy que cojó, afortunado. porque sí hace que la gente trabaje en equipo. Y al no Claro. ser un guión propio, no esta cuestión del ego de que es mi película, Mm, no, ujú. sino que permitía que experimentaran mucho con las diversas técnicas, los diversos recursos que tenía la escuela, que en esa época eran muy pobres. Yo creo que esa era otra cosa muy buena, ¿no? Que se aprendía a hacer cine con muy pocos recursos. Hoy estamos de lujo, ¿no? Tenemos un tremendo foro, tenemos una sala de mezcla, Atmos, ya tenemos un estudio de producción virtual, pero yo creo que aprender con lo menos tiene un mejor resultado. Ya decía por ahí un literato que la mejor manera de aprender a escribir literatura es escribiendo la poesía con todas las reglas, ¿no? Mm.
tantas líneas, casi tantas letras, que debe de rimar de tal o cual manera, porque una vez que adquieres esa disciplina ya te puedes soltar, ¿no? Ujú, Y no ujú. llegar y soltarte así como, ay, 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 ¿ahora qué hago? Sí, Tengo esto, el otro es como entrar a un buffet por primera vez y salir con el no sé. dolor de panza de ahí. Claro. Claro, porque luego eventualmente tal vez no cuentes con todos esos recursos. O no vas a estar esperando tener todos esos recursos para hacer una película, ¿no? Claro. Puedes pensar, lo voy a hacer en mi película con mi celular Sí, 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 y sí. con mis cuates. Y poco a poco el proyecto se va armando y va creciendo. De repente ya tienes una cámara, tienes actores, de repente tienes un cierto dinero de producción, de repente ya tienes una serie de elementos que te van a funcionar, ¿no? Pero fuiste poco a poco. De hecho, he hecho mis largometrajes, los he hecho así. El de Erendira, dije, lo voy a grabar en mini DV Ujú, y me puse a investigar cómo crecer la imagen del mini DV a un tamaño que pudiera ser impreso en negativo, ujú, 35. ujú. De repente tenía como una película muy compleja, muy grandota, filmada con multicámara. Sí, fue con varias cámaras, claro. Sí, esto fue poco a poco, ¿no? Ujú, Entonces así no te creas una expectativa irrealizable, ujú. sino una expectativa realizable que va a ir creciendo, Creciendo. ¿sí? Y no al revés. Y no al revés. No de dónde le corto, de dónde le y al final de cuentas, Ya ¿qué no me pasó? alcanzó para esto, ya no me alcanzó para aquello. Sí, es Había un espíritu en el CUEC todavía que nos tocó a nosotros, vivirlo, pues prácticamente monacal, yo diría, ¿no? Unas sillas duras, yo hasta me ponía el suéter abajo así de las pompas. y tenía suéter, qué bueno. Tenía algún recursillo así, Eras de los ricos que tenían suéter. pero es que es partir de lo esencial y no de lo opuesto, ¿no? Es como decir, tengo un lápiz, entonces me aviento mi poema, me aviento mi novela. Tienes que presentar para fin de semestre un cortometraje y nadie toca el tema que de dónde va a salir el billete o cuánto va a costar. No, es un cortometraje, ¿no? De 5 minutos o de 10 minutos y enfréntate a ahora sí que a lo conceptual. Sí, Eso para mí fue, pues yo coincido con que es la mejor formación, ¿no? Partir de menos y hacerlo crecer, ¿no? Y no estar esperando, no era un cine como pensado desde el lugar del privilegio, digamos, ¿no? pero hay otra situación que el cine mexicano en esa época que se forman estas escuelas, el acceso era muy restringido. Ujú, Los sindicatos estaban cerrados. Yo recuerdo que cuando estaban estudiando en Praga, me fui al Festival de Carlo Vivari y me encontré con el Indio Fernández. ujú. Y me dijo, qué lástima que estés acá estudiando cuando no te vamos a dejar entrar a la industria. Ah, bueno. Gracias, maestro. En la madre. Pues así estaba, ¿no? Ujú, ujú, Y luego todo este cine ultra comercial, ¿no? ujú, De bajísimos presupuestos. Yo recuerdo que llegamos a una plática en la escuela con las primeras generaciones. Decíamos, bueno, es que el cine mexicano ya no existe, hay que hacerlo. Y estos chavos lo hicieron. Hicieron un cine que gana premios en festivales, que tiene mucho interés a nivel internacional y que desafortunadamente no se exhibe en México. ¿Sí? Seguimos con el problema de una especie de monopolio que favorece al cine norteamericano y en cierta manera dificulta la difusión del cine mexicano, ujú. siendo que no son los públicos más asiduos al cine, yo creo que en Latinoamérica, sino en el mundo, Sí, sí. y que fácilmente de la recuperación económica de las películas puede ser el financiamiento de nuevas. Pero esa puerta actualmente está cerrada, ¿no? Y yo creo que es la siguiente lucha. Claro. Primero era producir, bueno, ya se produce, ahora es exhibir Sí, y recuperar para poder seguir produciendo, ¿no? claro. Que haya salas que solo se dediquen a exhibir cine mexicano. Había, Mm, estaba la operadora de teatros y estaba películas mexicanas, ¿no? Películas mexicanas era para exportar, el operador de teatros era manejaba los cines en el país y eran
pues, instituciones del Estado. Está el Banco Cinematográfico, Claro. tú llegas con un proyecto, era evaluado, conseguías el dinero y después le pagabas al banco, claro, como cualquier banco, un préstamo, ¿no? Ujú. Actualmente es una cosa un poquito de locos, ¿no? ¿Sí? Desde los términos de producción, Sí, desde el término de desde producción. Pero todos se lados. puede hacer producción. Ujú, Antes ujú, no se sí, podía, ¿no? claro, claro, claro. Agradezcamos eso. Sí. Ahora tenemos que poder distribuir y recuperar, Ujú, ujú, ujú. que no creo que sea tan difícil. Pues como usted dice, el público mexicano es devoto de las salas, ¿no? Y lo que vi con el Obispo Rojo, cuando la película realmente les interesa, ahí sale adelante, ¿no? Sí, claro. Porque el otro, digamos, tú vas a una sala, está el- la gran película norteamericana, te ves, hay tres personas ahí Sí, sí. sentadas, ¿no? Sí, eso es típico de encontrar salas vacías. Sí. Y el gran negocio es la dulcería. La dulcería. Y de alguna manera hacer que la gente vaya a los centros comerciales, ¿no? Que sea como el pretexto de comprar otras cosas. Sí. Pero el cine yo creo que se puede sostener por sí mismo, ¿no? Ujú. Nada más hay que hacer un cine que realmente le interese a la gente. Que sea pertinente. Sí. Por después de todo, la UNAM es la universidad del pueblo, el pueblo la paga. Sí, sí. Entonces los egresados de la UNAM tienen esta responsabilidad social hacia el pueblo mexicano. Ujú, ujú, ¿Sí? ujú. En el caso de nuestras escuelas de cine, hacer un cine que interese, que enriquezca nuestra cultura. Sí. Yo creo que es no sé, ya hablé mucho. Ya te Generar toca hablar. audiencias que quieran ver esto también, ¿no? Darle una buena imagen al cine mexicano, que es excelente. Vaya, hay de todo, pues. Ujú. Pero hay que hacerlo como una marca, el cine mexicano, una marca que realmente tenga el respeto que se merece, ¿no? O sea, generar audiencias que valoren que nuestras propias historias son las que más nos interesan, por decir. Pues sí, porque además el cine es una imagen de un pueblo, ¿no? La imagen que se da a sí mismo y que da al extranjero, ¿no? ¿Qué Ujú. imagen queremos de nuestro pueblo, de nuestra cultura, ¿no? Queremos imágenes que somos una bola de narcotraficantes. Pues ya hay un montón de esas. Este, Es más, ya ha dominado esa imagen, ¿no? o yo qué sé, ¿no? Pues somos algo más que eso. Somos mucho, ¿no? Digo, también es difícil para un país como México tan diverso hacerse esas preguntas que son las más importantes. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que nos importa? Porque hay tantos Méxicos, ¿no? Ujú. Desde los mazatecos de la sierra, ¿no? Todo el mundo náhuatl que usted también ha explorado en sus películas, que va a seguir explorando. Eh, es que es México, pero pues ¿para quién, no? También seguimos en esa elaboración identitaria también que está compleja, ¿no? Y México está en una posición privilegiada en Latinoamérica, ¿no? Es un país muy grande con muchas vertientes culturales. Hay Ujú, mucho material donde sacar historias o documentales o lo que quieras. Tenemos más o menos los rudimentos de una industria. Yo digo rudimentos porque industria como tal no es, ¿no? ujú, ujú, Una industria tiene que sostenerse ujú. precisamente por la recuperación de su inversión, ¿no? Cosa que no sucede. Pero tenemos todo para hacer un cine maravilloso, ¿no? Claro, claro. Y pues hay que trabajar en eso, ¿no? Porque ahora con las presencias de las plataformas que son como devoradores de todo, ¿no? Es que hay Sí. una saturación también de contenido, ¿no? Pero también ellos lo jerarquizan, Sí, deciden qué se muestra y qué no se muestra, ¿no? claro. Yo me he echado clavados en las plataformas, he encontrado películas maravillosas, pero hay que buscarlas. Sí, 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 sí. Hay No que lo que escarbar. no que lo que te ponen ahí, lo de hoy, no sé qué, ay, no sé. Empiezo a ver esas cosas 10 minutos y no, gracias. Ujú, ujú. De repente pongo el nombre de Joseph Losey Y pum, hay y algo. aparece algo ahí, ¿no? Claro. Y ya el algoritmo ya me entendió, Ya te va conociendo. ya me ofrece estas películas, ¿no? El mismo YouTube, en YouTube estaba anoche viendo El extranjero Ajá. de Visconti Sí, 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 sí. No, con YouTube es. Mastroianni, Claro. gratis. De hecho, solo YouTube
tiene mayor audiencia que Netflix. O sea, Netflix ya absorbió a toda la competencia, ya nadie compite con Netflix seriamente. De hecho, los ejecutivos de Netflix dicen que ahora ellos compiten contra el tiempo de sueño de las personas, no contra otras empresas. Por eso se ha castigado tanto la atención, el tiempo de retención de la atención, ¿no? Se ha transformado tanto el audiovisual como medio de comunicación principal en la sociedad. Se ha diversificado tanto, ¿no? Antes de la televisión, pues era el cine un templo prácticamente, ¿no? Llega la televisión, se transforma, llegan las plataformas, llegan las redes sociales, cambia la economía de la atención de las audiencias. Se ha segmentado mucho las audiencias también, ¿no? Antes quizá no había tanto para cada género de edad ¿no? O sea, usted lo ha visto esto transformarse grandemente, ¿no? Desde los inicios del CUEC hasta ahora, 2026. Pues sí, Y siguen ahí los cines, de todas formas las salas ahí están. ahí están las salas, ¿no? Sí, sí. Pero hay mucho lo que ahora se trata de imponer es los deseos de los comerciantes. Desea el iPhone tal, desea el coche tal, desea ir al mundial, desea. Aspirar, aspiracional. ¿Y qué pasa con los deseos reales de la gente? ¿Sí? Estamos deseando cosas que no son nuestras. No, no. ¿Sí? ¿Qué cine quieren que deseemos ver, no? Pues el que les conviene. ¿Okay? Entonces yo creo que ahí hay como una cuestión que hay que trabajar de alguna forma, ¿no? Pues saber poner un límite, ¿no? A esta, como diría, ahora dice un filósofo que nunca puedo pronunciar su nombre, bueno, coreano, alemán. Ah, sí. Binghul. Tú sí lo puedes pronunciar. No, tampoco. Que lo dice el enjambre. Ajá. Estamos como dentro de un enjambre de abejas, ¡guau!, que no nos permite pensar. Eso. Tenemos que encontrar una manera de claridad, de paz, ver qué realmente deseo yo, ¿no? Porque realmente lo que me están queriendo que desee, el iPhone que van a cambiar cada año, ¿no? Y que cada vez cuesta más dinero. ¿Para qué estoy trabajando, no? Para convertirse uno mismo en producto también, ¿no? Lo que Sí. te hace el Facebook, ¿sí? Claro. O sea, ahí pone una frase que decía, si hay luz gratis en Internet, es que tú eres el producto. Sí, pues sí. Sí, sí. Nadie te está dando nada gratis, ¿no? Te han encontrado la manera como convertirte en una mercancía. Y es una cosa de deshumanización tremenda. Sí, quizá el concepto sería humanizar, deshacernos de la política de la otredad, que es una política que fue creada por el colonialismo para deshumanizar a los seres humanos, ¿no? Ese es africano, es otro, por lo tanto es un salvaje que yo tengo que civilizar. Había, ¿cómo le llamaban? La carga del hombre blanco, civilizar a la humanidad, ¿no? O sea, imponer los valores europeos de las aristocracias europeas a todo el planeta, ¿no? Es un absurdo. Yo propongo más bien una especie de política de la semejanza, ¿no? Ver en el otro, no un otro, sino un reflejo de ti mismo, un ser humano. Y eso lo maneja muy bien Richard Kapuscinski en un libro que se llama El encuentro con el otro, que dice que hay 3 maneras de relacionarse. Dice, la primera es ignorarlo. Levantas un muro de Trump, la gran muralla china, el muro de Berlín, El otro etcétera. como amenaza. El segundo es atacarlo y destruirlo. Y el más difícil es reflejarte, ver que su forma de vida, su cultura, su pensamiento es tan valioso, si no es que más valioso que el tuyo. Y eso yo creo que es un camino que tenemos que seguir, ¿no? Ahorita está toda esta cuestión de destruir al otro, invadirlo, quitarlo, levantar muros, expulsarlo. Somos seres humanos todos, ¿no? Y el planeta es muy chiquito. Tiene una capa de aire así
pequeñísima. Es Sí, un sí. milagro que estemos aquí Mm. vivos, pensando, respirando y matándonos en ti. Ay, no sé. No sé, a lo mejor es ya. Nos tocaron épocas caóticas. Siempre ha sido así, ese es el problema. Sí, sí, sí. Por más que avance la ciencia y la tecnología, todavía no llegamos a ideas básicas como la que nos estás compartiendo. Sí, hay un libro de Adorno Horkheimer que se llama La, la dialéctica de la ilustración, que habla Ujú. precisamente de cómo la ilustración prometía una utopía y que terminó. Los derechos humanos, la igualdad. Terminó en bombas atómicas, Sí, ¿sí? sí, sí. Matando Hiroshima y Nagasaki, masacres, campos de concentración. Sí, sí, sí. Sí, una especie como de un desarrollo tecnológico que en lugar de ayudar a un desarrollo de la humanidad, nos ha puesto en una situación de contaminación, en fin, Como de jungla high-tech. jungla high-tech, sí. Está viendo un programa de tele que es una canción así, todo esto es una jungla. Todo está mal, el aire que respiras, no sabes ni siquiera qué tiene, ni el Sí, agua que bebes. Es una comedia, ¿no? Porque, sí, sí. como decía Kubrick, ¿no? Las cosas terribles no puede ser otra cosa más que reírte de ellas, Pues sí, ¿no? sí, a estas alturas. Después de 2 guerras mundiales, Pues dicen que son 2 guerras mundiales, pero han sido más, ¿no? claro, ya no salimos de un estado de guerra en Pues no, realidad, ¿no? Ya terminó, se instauró un estado de guerra. pues terminó la supuesta Segunda Guerra Mundial y siguió toda la guerra en Indochina Sí, sí. y así No, una claro. tras otra, conflictos bélicos constantes, ¿no? Pero en fin, La ciencia ha avanzado también, digo, como por el otro lado, ¿no? ¿Cómo se llama? La esperanza de vida es muy superior a hace 200 años. No, antes, hace 200 años, quien llegaba a 50 años ya tenía mucha suerte, digamos. ¿no? Y también bueno, los avances de la medicina, de la Eso. alimentación, lo malo es que no son accesibles a la gran mayoría de la población del planeta, ¿eh? Ujú, ujú, ujú. Yo recuerdo durante la epidemia de COVID, le daba COVID a algún presidente y lo sacaban en 2 semanas. Sí, Y acá había hospitales llenos de gente muriendo. sí, sí. ¿Había la manera de curarlos? Sí, Parece que sí, ¿verdad? sí. Si pueden sacar a ese presidente de COVID en 2 semanas, ¿por qué este otro iba a morir, ¿no? Claro. ¿Sí? La desigualdad. No solo desigualdad, una especie pues de deshumanización, Sí, egoísmo, codicia. codicia, materialismo, al final como que no trascenderlo nuestra naturaleza, porque tenemos una naturaleza material, porque tenemos un cuerpo, pero también tenemos una naturaleza espiritual que se pierde de vista, digamos, que no se puede cuantificar. Ahí está, Mm, Pues podríamos decirlo así. por decirlo fácil. Mm. Sí, son estos dualismos, ¿no? Que hacen aparecer los integrantes de lo que somos como cuestiones separadas, pero no están separadas, ¿no? Son complementarias o surgen de la misma fuente, ¿no? Hay esta idea oriental de que la conciencia no está en la mente, sino la mente está en la conciencia, que todos somos, de cierta manera, lo llama la red de Indra, expresiones individuales de esa conciencia. Y si lo ves así, toda mirada humana es igualmente válida y va creando esta, pues, esta imagen global de lo que es la realidad, ¿no? ¿Sí? Y eso es posible, yo creo, mucho también por la comunicación, por el intercambio de ideas, de argumentos, puntos de vista, que poco a poco van transformando la cultura en la que vivimos, ¿no? Yo creo que los grandes interlocutores serían la parte científica y la parte humanista, incluyendo la parte artística, ¿no? Y no una falta de comunicación Ujú, entre las dos zonas, ¿no? Sí, yo en la prepa yo quería ser físico nuclear. ujú. Tenía un maestro físico que me desanimó. Dijo, no, ¿para qué estudias eso?
esto va a ser un descubrimiento, ya los chinos o los japoneses o los rusos lo descubrieron hace 30 años. Y bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo más parecido a la física nuclear es el cine. Ok. ¿Por qué? Porque trabajas con el tiempo y el espacio. Ah, ya. Es correcto. Pero no he perdido el interés en estos temas científicos. Ujú. Y creo que ese diálogo con la ciencia y con la filosofía me ha ayudado mucho también como profesor, ¿no? Últimamente me ha dado mucho por la filosofía, entonces pobres alumnos estoy hablando, que Wittgenstein dice Ah, qué agradable. que Wittgenstein es más cercano al cine que Deleuze. Ok, Y sí sí. lo es, sí lo Ya. es. Y los trato de motivar para que se pongan a leer un poquito de filosofía. Las ideas directas. Pues es que la filosofía es la reflexión sobre la vida Claro. y nos sirve de mucho. Primero aprendes a tener un pensamiento lógico claro, ¿no? No caer en falacias mentales, ¿no? Ujú, ujú. Y eso ayuda mucho si quieres escribir un guión, si quieres cualquier proyecto, ¿no? Ya estoy debrayando. Me llama la atención para sumar algo y avanzar. Que me comentaba antes de empezar ahorita la entrevista que ya trae, por supuesto, un nuevo proyecto entre manos, una nueva película, ¿no? Que va a dialogar con su ópera prima por el idioma en que está hablada, por los personajes probablemente. Mm. ¿Qué nos cuenta de eso? Esto que ya no es un simple interés pasajero, esto que ya es algo que está llevando mucho más allá, ¿qué significa hacer una película en náhuatl? ¿Qué vida ha tenido Retorno a Aztlán? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Y cómo lo sigue viviendo ahora que va a ser otra nueva película al respecto de estos universos? Bueno, cuando yo estaba en Praga, me maravillaba que un país era Checoslovaquia, eran 14 millones de habitantes, menos que la Ciudad de México, Mm, tuvieran tal amor por un idioma que solamente ellos hablan, ujú, por un arte que producían, ¿sí? Escritores como, no sé, Neruda o como este, cineastas importantes, Dvořák, músicos, pintores, etcétera. Y México, siendo un país tan grande, multicultural, no había ese amor por nuestra cultura, ¿no? Y había, yo creo mucho tiene que ver con toda la cuestión de la llamada conquista, la colonización europea, que de cierta manera trató de denigrar las culturas originarias. En una clase escuché que la dramaturgia occidental estaba basada sobre el mito griego. Digo, bueno, la dramaturgia mexicana tendrá que estar basada sobre el mito mexicano. Eso me metió en un mundo fascinante de empezar a conocer. O sea, la historia de México no empieza con la conquista. Hay miles de años antes. claro. Y esos miles de años se ven de una manera muy somera en la educación. Quizá con esta idea de integrar a México a una especie de cultura mundial, sea lo que sea esa cultura mundial, yo ya no sé qué es, ¿no? Ujú. Porque cada vez se le está dando más peso a las culturas no europeas. Sí, por la época en que yo estudié, pues Europa, todo, aprendíamos toda la historia de Europa, Eurocentrismo, sí, sí, sí. todo eso, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me gustaría hacer películas basadas sobre nuestras raíces culturales. Entonces, regresando a México, entré en contacto con arqueólogos, con historiadores, con antropólogos, que me guiaron una investigación. Encontré un mundo fascinante. En el resultado de esa fue Retorno a Aztlán, sobre el México prehispánico. Yo digo, antes de que existiera Europa. Claro. Como, Habla, sí, sí. habla en el náhuatl, del náhuatl clásico de la época. Después vino la idea, bueno, ¿qué pasa en la historia? Bueno, vienen los europeos. Entonces vamos a hacer la película sobre la llamada conquista, que pues realmente no fueron los españoles los que destruyen el imperio o llamado imperio mexica, sino son todos los pueblos indígenas que los mexicas habían conquistado. Ujú, ujú, Entonces es una lucha fratricida. ujú. Entonces hice una película sobre esa época, Serendira y Kikunari, Claro. Serendira la Indomable, Ujú. que de hecho me volaron el título de mi película y se lo pusieron un monumento en Reforma. Sí. Sí. Bueno, es una referencia. Está puesto el monumento y dice Heréndira y Kikunari, que es algo que nosotros inventamos para distinguirla de la Heréndira de García Márquez. Claro, ya. Bueno, ya no importa, ¿no?
A lo mejor hasta puedo cobrar derechos de autor. Pues de hecho sí. ¿Demandar al No, gobierno? no, ¿para qué? No, no. Entonces, en esta película traté de mostrar la lucha fratricida, Ujú, ujú, ¿sí? ujú. Como los españoles realmente veían cómo se mataban los indígenas entre ellos tomaban el control político, económico y todo, ¿no? Ujú. Y después me dio cáncer terminal, disque. Me dieron 3 meses de vida hace más de 26 años. O sea, tengo 26 años, pues yo renací hace 26 años, entonces soy más chavo que tú. Ajá, sí, sí. Tengo mis 26 años. Hice una película sobre el tema de la sobrevivencia del La cáncer, ira del la Seol. ira del Una Seol. película muy distinta también a su primera película. Claro, porque esta, más bien, traté de reunir experiencias, no la mía nada más, sino de otras personas que han pasado por ser diagnosticados con cánceres terminales y que ahí están, ¿no? Todos Mm, viven bien, tranquilos, felices, y mostrar estas enfermedades más que como una desgracia, como una enseñanza muy dura, pero una enseñanza que puede ayudarte a mejorar tu vida. Y ya bueno, vino la pandemia, todo este relajo, y decidí que tenía que terminar una especie de trilogía de la mexicanidad. va, va. ¿Qué pasa después de esa conquista? Viene la evangelización, que han llamado la conquista espiritual, yo no la llamo así. Ujú. ¿Qué pasaba? En el medioevo, finales del medioevo, estaba la idea de que ya venía el juicio final, y esta idea es llevada al Renacimiento. Entonces, en Europa existe la idea de que si para hacer posible el juicio final y la salvación de todos, hay que convertir a toda la humanidad al cristianismo. Y esa idea está detrás de los viajes exploratorios de Colón. De hecho, Colón se manda a enterrar con un hábito franciscano, Ok, que eran los más radicales en ese sentido, por eso ya. mandan puros franciscanos a México. Sí, sí. O sea, vinieron aquí a convertirnos al cristianismo para propiciar el juicio final. Ya. En Asia no les fue tan bien, No, por como eran politeístas, pues nada más ponían a los dioses cristianos acá entre sus dioses entre tantos japoneses, otros. entre tantos otros, ¿no? Eso sí me ha gustado el final de Moby Dick, porque Ismael, el personaje principal, el narrador, cuando la ballena destruye el barco, el Pequod y lo hunde, el único que se salva es Ismael. Y uno dice, bueno, ¿por qué se salvó Ismael y no nadie más? Ah, porque Ismael creía en todos los dioses. Ya. Cuando conoció a su compañero arponero Cueco y vio que tenía un pequeño dios que lo besaba en la nariz, entonces Ismael también besa al dios en la nariz. ¿Qué Dios salvó a Ismael? No sé, pero es como ¿Algún? un seguro de vida, ¿no? Ujú, Tener ujú. muchos acá. Por si las moscas. Politeísmo, ¿no? Total, ¿no? Bueno, yo tengo un hermano que es santero, budista, guadalupano. Nos va Hay a que, sobrevivir hay que probablemente. seguir ese ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces estos llegan acá con esa idea, ¿no? Y con la Mm, idea de decirle a los mexicas sobre todo, que eran los que habían sido los que dominaban Mesoamérica, que adoran al demonio. Y les trata de demostrar que adoran al demonio, ¿no? ujú. Y al final les dicen, ok, está bien todo lo que se nos dicen, pero ¿saben qué? No les creemos. Entonces, ¿qué pasa? Lo dicen los concheros. Dice, primero le bailábamos a nuestros dioses, después le bailamos a nuestros dioses escondidos detrás de los ídolos. Hoy le bailamos a los ídolos. ¿Sí? Ese proceso Mm, de mestizaje o La sincretismo, como lo colonia. quieras llamar. Sí, Ujú. bueno, hasta hoy en día, ¿no? Claro, claro. Siguen las grandes discusiones entre los aparicionistas, que creen a pie juntillas que apareció la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, y los antiaparicionistas que dicen, no, esa la mandó pintar el arzobispo Montúfar a un indio llamado Marcos Cipactli, y después la metió subrepticiamente en el cerro del Tepeyac, y los franciscanos lo acusaron de andar inventando milagros y lo querían matar, etcétera. Mm, Hasta hoy en día sigue eso, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces es muy interesante toda esta etapa de la historia Uf, de vaya que sí. México. Estoy muy clavado en ese siglo XVI. 16, ok, o sea, como los inicios de la colonia. Sí, pues 4 años después Ok, 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 ok. de la conquista La cicatriz recién es cuando fresca. manda a Cortés traer a estos Ok. frailes franciscanos para que evangelizan a los sabios aztecas. Ujú. Y a partir de ahí que se cree esta
evangelización que es muy a medias, ¿no? ¿Sí? Claro, claro, nunca cerró, ahí No, sigue. pues vamos a bailar al Señor de Chalma. ¿Quién es el Señor de Chalma? Es Tlaloc. Sí, sí, sí. Sí, y así la gente pinta sus casas en colores que a los europeos les parecen muy chillantes. Ujú, ¿Por qué? Porque son los colores de los dioses prehispánicos. ujú, ujú, La persona piensa su casa así y le preguntas, ¿por qué la pintó así? Ah, porque me gusta. ujú, ujú, Pero estás pintando a Xochilpilli, estás pintando a Tlazolteo, estás pintando a la Coatlicue para que ujú. te proteja tu casa, ¿no? Y de paso le pones tu Virgencita de Guadalupe, estás totalmente protegido. Sí, 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 sí. Entonces es la raíz de esto. Es la raíz del sincretismo. Y con eso creo que cerraré esta trilogía de la mexicanidad. Está excelente. Vamos a ver Ah, no, muy cómo bien, muy nos bien, va. muy bien. No, pues la mejor de las suertes con ese proyecto. Definitivamente estaremos como al pendiente. Y gracias a las tecnologías actuales es factible hacerlo. Es lo que me comenta que va a trabajar con, quizás, con producción virtual, que lo está Con producción valorando, nuevas virtual, con tecnologías. inteligencia artificial, que Ujú, ayuda a generar imágenes de una manera mucho más eficaz que las viejas tecnologías, ¿no? ujú, Pues hay que ver, porque también es como cualquier nueva tecnología, ¿no? Avanza muy rápidamente. ujú. Lo que hoy es wow, mañana ya es obsoleto, ¿no? Claro, claro. Las computadoras, Por eso hay que estar flojitos, ¿no? A ver qué sí qué nos funciona a cada quien. o no clavarse en eso, ¿no? Ujú, No decir, esta es la neta, no, no es la neta, es una ujú. herramienta. Eso. Y sale una herramienta mejor mañana, pues agarro la herramienta mejor, sin desechar la otra, ¿no? Claro. Todavía Se van podemos, acumulando, ¿no? También. sí, todavía podemos utilizar los recursos que se utilizan en el cine mudo. No sé si has visto Metrópolis de Fritz Lang. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues Ciudades, trenes no voladores, no sé requería qué. Unreal Engine, ¿no? No, 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 no. Está hecho ahí con recursos Con efectos prácticos. prácticos, físicos, ¿no? Claro. Ahí existen, ahí están, ¿no? Y Tú seguirán puedes, estando. tú puedes combinar todo esto, ¿no? Pero lo importante es más bien lo que hay atrás, ¿no? La vivencia que uno quiere expresar, que creo que es una vivencia que tenemos todos los mexicanos, esta especie de Ujú. disociación, ¿no? Eres un malinchista. Sí, No, yo no, yo soy muy mexicano. sí, sí. Sí o no. Vivimos en esa inclusión, exclusión de la historia y de la cultura todo el tiempo, ¿no? Sí, y yo creo que hay que explicarlo claramente, ¿no? Mm, Vivimos con el Dios escondido detrás del ídolo. yes. Ya a veces le hacemos caso al ídolo, y a veces le Mm, hacemos caso al Dios. Y luego mm, cuando el ídolo y el Dios se pelean, pobrecitos de nosotros, ¿no? ujú. Terminamos con el psiquiatra, con Desquiciados. desquiciados. Pues mira la Ciudad de México nada más, ahí está. Lo que hemos hecho, ¿no? Aquí. Ujú. Vaya, la historia de México, fascinante en todas sus expresiones, ¿no? Claro, hay temas impresionantes ahí, ¿no? Y es como todo, ¿no? La posibilidad de tocar esos temas, de manejarlos, tiene que venir de nosotros, ¿no? Tenemos que quitarnos esa idea de que lo bueno es lo europeo y lo norteamericano. No es cierto. Es una manera de hacer las cosas. Ujú, Pero aquí había maneras de hacer las cosas mucho más propias, mucho más eficaces, ¿no? Yo recuerdo que estaba yo ahí por el sureste y de repente casas de cemento calientes adentro, imposible vivir allá adentro, y la casa tradicional con techo de guano fresca, desechada. ¿Sí? absurdamente. Absurdamente, porque la que funciona ahí es esa casa, Y no, por algo se había. no una casa de cemento que hay que ponerle aire acondicionado. Ah, sí, claro. Una Y, complejidad y absoluta. así empiezan una cosa tras otra. Yo recuerdo cuando vino a México un escultor inglés, Henry Moore, una gran exposición en Bellas Artes, hizo un chacmol. Y de repente todos los jóvenes escultores mexicanos empezaron a hacer chacmols. Ahora sí. ¿Por qué? Porque tuvo que venir A darles permiso. a través de un europeo, ¿no? Ya. Son esos absurdos, ¿sí? Sí. Lo tenemos aquí tan cerca que no lo vemos, no lo valoramos, ¿no? Yo tenía una amiga francesa que decía, en la Ciudad de México cuando sales a la calle, la vida te golpea el rostro, te da una Mm, bofetada, ujú. ¿sí? Esa es una energía maravillosa de nuestra gente, nuestra cultura, ¿no?
No sé, soy un enamorado de la cultura mexicana. Es un país especial, Pues ¿no? sí, O sea, claro que no es el único, es el más chido, ¿no? No es pero es el cierto. más chido. Podría serlo, ¿no? Bueno, es que culturas así que junten tantas cosas, este cruce de caminos que alguna vez pudo haber sido la India, que, o sea, países donde la cultura está realmente en la Ujú, columna vertebral, ¿no? Del país. ujú. México se pinta solo, ¿no? O sea, y al final sumamos cosas porque lo europeo, pues a la larga, pues también lo somos. O sea, Mm. también hay que entenderlo, ¿no? O lo gringo, también somos ya medio gringos y ni modo, Y los ¿no? gringos son medio Y los mexicanos gringos también, son bastante aunque mexicanos. no les guste la Muy a idea a su algunos, pesar, ¿no? muy a su pesar, hay más mexicanos ahí que en muchos lados, ¿no? Yo recuerdo una vez que una amiga muy afro me invitó a comer al mejor restaurante de comida del alma, y hablaba, despotricaba contra los mexicanos y que no sé qué. Y vamos saliendo y me asomo a la cocina. Oye, mira, ¿quién está cocinando? Puros oaxaqueños. Bueno, los que saben cocinar. Pues así es, las culturas se tienen que integrar poco a poco, Sí. con diversos matices. Antes había lugares en el planeta donde nos podíamos huir, sino que ahora no hay dónde huir. Ujú. Sí, no, no, Ya se llenó. ya se llenó. Ujú. Entonces tenemos que convivir. ¿Y qué es lo original de nuestra época, no? Antes, a otras épocas anteriores, pues sí estaba medio vacío, ¿no? Nos tocó Pues, la época de que se llenó el changarro, ¿no? eso sí. Pero podemos, ahora tenemos mucha facilidad de desplazarnos, ¿no? Ujú. Y si no desplazarnos a través de los medios digitales, pues sí. Yo platico con un exalumno mío que está en China, tomo el celular y vamos a platicar, Bien ¿no? padre. Con mis parientes que están dispersos por todo el mundo. Eso era imposible, ¿no? Todos esos canales de comunicación yo creo que Ujú. pueden ayudar a esta, A no diría, humanizar. sí, no, no homogenizar, pero sí, en cierta manera, a unir, a compartir cosas, ¿no? Yo estaba leyendo un libro sobre este, esta, sobre tecnología virtual, ¿no? Ujú. Que pues existen los cascos de realidad virtual, no funcionan ojos, orejas. De repente ya hay elementos de realidad virtual que te dan sabores. Ok. ¿Sí? Entonces yo puedo probar, como sabe, yo que sé, una tarántula asada de la isla fulana de tal, Ujú, ujú, a ujú. través de esto, ¿no? Ujú. O sea, y eso enriquece a la vida humana. Que podamos estar en contacto directo con las ideas, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que directo podamos estar en contacto con las ideas sin intermediarios, también tiene que brindar una riqueza, ¿no? Sí, pues tenemos por un lado, Lo bueno y lo malo, ¿no? pues sí, porque quiénes son los diseñadores y dueños de la inteligencia artificial y para qué la usan, ¿no? Ujú, ujú. Si en un curso nos platicaban de que si tú utilizas estos inteligencias artificiales, una vez al mes pasa una especie de barredora y se lleva toda tu información. Ujú. Y entonces el producto es uno, ¿no? Pues sí, Precisamente. sí, sobre todo las que son gratis. Claro. Si tú ya pagas, ya puedes borrar tu información Ah, de la memoria de inteligencia artificial para que no se utilice, no aparezca después en un así. texto de un tipo en no sé dónde, Sí, 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 sí. porque como Que se... no se vuelva del dominio público, ¿no? La información de uno. Sí, hay un filósofo que decía que es como un gran almacén de Amazon. Entonces tú Ujú. le pides algo y se mete, busca en tal pasillo, saca una, y lo combina todo. Sí, 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 sí. Pero eso que está agarrando es ¿De propiedad qué? intelectual. Sí, 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 sí. Sí, está- hay que saber manejar estas cosas, ¿no? Hay que tener conciencia, ¿no? Entrarle con criterio. Y crear algún tipo de legislación que nos proteja Ujú. del poder de estas empresas privadas, porque son empresas Sí, privadas. sí, 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 sí. ¿Y cuáles son los intereses de las empresas privadas? Pues Pues el lucro. hacerse el lucro, ¿no? Ujú. No beneficiar a la especie humana. Pues no, no necesariamente. Si de paso benefician, pues lo hacen, pero no es su fin, no es su Benefician objetivo si los principal. beneficia. Exacto, no es su objetivo principal, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí. Profesor, muy a mi pesar se nos está acabando el tiempo, pero Bueno, ¿alguna idea con la que quisiera que cerráramos esta bonita conversación? alguna Me idea. darían ganas de seguir platicando, la verdad, toda la tarde,
Si quieren nos vamos a tomar una cervecita. Cafecito, cafecito. Órale pues. Pues yo creo que la pelota está en la cancha de los jóvenes. Y los jóvenes deben de aprender a limpiar su mente de toda esta basura comercial, de todos esos deseos vendidos, abrir los ojos, mirar a su alrededor, mirar su realidad más inmediata, ¿no? Recuerdo que hay un psicólogo que decía, si tú quieres cambiar el mundo, empieza por arreglar tu cuarto, Buen punto, por tender ¿no? tu cama. Sí. Pues ser conscientes de cuáles son nuestros problemas concretos como sociedad y tratar de resolverlos por el medio que les parezca más accesible, ¿no? Quizá algunos a través de la ciencia, quizá algunos a través del trabajo manual, desde el trabajo político, a través del arte. Caminos hay muchos, ¿no? Pero yo creo que se puede mejorar. Yo creo que esto no es una distopía como se nos trata de vender constantemente. ¿Has visto cuántas películas de distopía hay? Totalmente. O sea, es que esto está de la patada. Ya no valió. está de la patada, no valió. Ujú. Todo esto tiene arreglo, ¿no? O como decían los budistas, ¿no? Para que haya flores, tiene que haber abono. Para que haya flores, tiene que haber mierda. Un paraíso sin mierda no es un paraíso porque no hay flores, ¿no? Ujú. Entonces hay que entender que esto puede ser un gran abono, ¿sí? Y del cual podemos sacar algunas bonitas flores. Excelente. Profesor, muchísimas gracias por su compartir sus conocimientos con tanta amabilidad y calidez, por haber sido mi profesor, un excelente profesor, que siempre ¿Debrayé vamos a mucho? llevar esas clases. ¿Eh? ¿Debrayé mucho? Un poco. ¿Ahorita o en las clases de...? También. No, la verdad que siempre es como lo esencial, compartir con ustedes, llegar como a cuestiones siempre esenciales, ¿no? Desde cuando veíamos el cine soviético y otras cinematografías en clase, compartir con usted su obra, gracias por su obra. Gracias Seguiremos a ti. al pendiente también de lo que sigue. Digo, usted a los 26 todavía esperamos seguir viendo tengo esas tiempo. flores. Esas flores. Muchísimas gracias. No, Qué gracias a gusto ti. compartir con usted. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a los que nos acompañaron en esta sesión. Muchas gracias.